Está Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y Agustín Echevarne, que es director de la Fundación Libertad y Progreso. Voy a arrancar con vos, Agustín, ya que te tengo más cerca. ¿Por qué se está disparando el dólar? El dólar ilegal, como decimos acá, no el blue. Sí, en realidad el problema no es el dólar blue, ni siquiera el problema es el dólar. El problema es el peso. La pregunta es por qué el peso se desvaloriza. Y el peso se desvaloriza simplemente porque tenemos un problema muy grande en Argentina desde hace muchos años, que los gobiernos gastan más de lo que les ingresa. Como gastan más de lo que se les ingresa, tienen que financiarse. Y para financiarse, cuando se financian con deuda, ya quebramos el país, tuvimos un default, el 9º default, ya vamos en camino al 10º default, porque el gobierno actual ya está armando el próximo default, que va a ser en 2024 probablemente, y te queda entonces la emisión monetaria, la impresión de billetes. Y con esa impresión de billetes fenomenal se está armando una bola de nieve muy importante porque para que no se note tanto la inflación ahora, están emitiendo deuda en pesos. No, igual la inflación ahora se nota. La inflación ahora, para que no se note tanto, dije, porque ellos, fíjate que el año pasado decían que iban a bajar la inflación, ¿sí? Y decían que este año iba a ser la inflación 29%. En realidad, la inflación en los primeros 4 meses del año está en un ritmo de 60% anual, más de 60% anual. Tomando incluso abril que va a ser cerca del 4%, bien. Pero marzo fue 4,8% de inflación. Hernán ni te mira, yo no sé si porque no quiere escuchar o qué. Estaba anotando. Ya veníamos discutiendo de antes de arrancar el programa. Sí, Hernán venimos discutiendo hace años en realidad. Pero no, a ver, algunas cuestiones. Primero, yo, desde el inicio de la pandemia, tal vez incluso antes, yo vengo escuchando que vas a tener una mega devaluación que finalmente no se produce. Ahora bien, respecto de lo que tiene que ver con el dólar, dos cuestiones. Para mí hay que separar el comportamiento del contado con liqui de lo que es el dólar blue. En el contado con liqui, lo que tuviste en los últimos días fue el desarme de posiciones, sobre todo de dos fondos importantes, Pinco y Templeton, que liquidaron 630 millones de dólares y que eso efectivamente hizo subir la cotización del contado con liqui. Dicen aquellos que saben un poco más que yo que básicamente eso quedan pocos fondos en ese contexto, con lo cual deberías tener alguna limitación, ¿no? Y de hecho hacia el cierre de la jornada bajó bastante lo que había aumentado en el transcurso del día el contado con liqui. Ahora, el blue, ustedes mencionaban algunas de las cuestiones. Una de las razones que habría que agregar es justamente el comportamiento del contado con liqui, que me parece que le agrega un poquitito de condimento a esta cuestión. Y hay una cosa, la verdad, que yo tiré algunas comparaciones y en general el dólar ilegal tiene una correlación bastante cercana. ¿Es ilegal el dólar blue, perdón? A la cantidad de casos de COVID que tuviste y que tenés. El pico de los 195 pesos por dólar blue se produce a la par del pico de la primera parte de la pandemia. Hay que mirarlo. ¿Vos estás enlazando la pandemia? ¿Podés enlazar las restricciones también con lo que está ocurriendo? Las restricciones no, porque también lo cruzamos contra la movilidad. Ustedes saben que está el Google Mobility, que tiene un poco la aproximación al movimiento que tenemos los argentinos. Cuando lo cruzás no hay correlación. Da la impresión que lo que hay cierta correlación y que evidentemente impacta en una reducción de la oferta o tal vez en un incremento de la demanda, yo me inclino más por la primera, es justamente que la cantidad de casos algún efecto tiene sobre el comportamiento del dólar. Me estoy perdiendo un poco, digamos, para bajarlo a la tierra, porque hay muchas familias que nos están mirando y se preguntan cómo me impacta a mí si el dólar no se frena, digamos, si no se frena esta disparada. No, el problema es el peso, porque el peso argentino va a tener un problema todavía adicional muy grande el año que viene. Porque nosotros estamos teniendo una inflación muy alta, a pesar de que tenemos una inflación reprimida. Tenemos una inflación reprimida con controles de precios, con cepo cambiario, con salarios que están por debajo de la inflación, con jubilaciones que están por debajo de la inflación, tarifas que están por debajo de la inflación. Todo eso es inflación reprimida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el Banco Central, además, está absorbiendo dinero con las famosas deudas remuneradas del Banco Central, que son las LELIQs famosas, que antes eran las LEVAQs, que se quejaban, ¿se acuerdan de Sturzenegger? Sí. Ahora es lo mismo, pero son las LELIQs. Más los pases. Cuando vos tomás el total de esa deuda, es una bola de nieve. Pero con otros controles, ¿no? Perdón. Con otros controles, ¿no? No es exactamente lo mismo. Déjame terminar. Pero lo comparás y no es lo mismo. Esto es peor todavía, porque antes podía invertir la gente directamente y ahora solamente los bancos. Entonces es un negocio enorme para los bancos y la gente individual no puede invertir, antes sí podía. Pero es 124% de toda la base monetaria.
de todas las billetes y monedas que hay en Argentina. ¿Y qué es lo que pasa? Que además la deuda remunerada es con una tasa de interés altísima, 66% anual. Entonces es una bola de nieve que crece al 66% ¿Y qué tiene que hacer anual. el gobierno para frenar esto? Lamentablemente, lo que tenía que hacer es un conjunto de reformas estructurales muy profundas de toda la Argentina. Ahora, déjame Tenés que hacer- especular, Agustín. Es un año de elecciones, ¿no? En principio. Exacto. ¿Va a estar la maquinita de producir billetes? Está la maquinita de producir billetes, también esta absorción con la deuda gigantesca para tratar de controlarlo justamente porque es un año electoral, lo mismo que hizo Macri en el 2017. Este es un programa que es muy parecido, es un programa inflacionario, eleccionario. ¿Vos decís que Macri y este gobierno tienen el mismo programa? Es el carry trade. ¿Se acuerdan cuando hablan del carry trade? ¿Qué carry trade más alto hay? Que es cuando tú te tasa de 66% en pesos y tenías el dólar achatado. ¿Hernán tiene el mismo programa? No, básicamente el carry trade no existe en la Argentina. O sea, con el nivel de tasa que tenés no existe el carry trade, lo sabe todo el mundo. 2 pasos para atrás respecto de lo que decíamos antes. Con 66% para la anual. preocupación de la gente que está del otro lado. Ojo, porque si alguien pretende llevar a precio lo que está pasando con el dólar ilegal, es chamullo. Es Sí, pero lo van a picardía, se van a llevar. hacer el vivo. Para Hernán pasa, Pero ¿no? lo van a No, llevar. espera. Pasa, ¿no? Pero que pase, pero lo que quiero decir es, si pasa, le digo al que está, si pasa, te están caminando. Bueno, pero ¿qué por haces varias si pasa? razones. Porque va por a varias pasar. razones. Hernán, Pero lo que pasa es que va a pasar. Por varias razones. Y ahora no pasa Pero porque está sostenido, además el dólar oficial, por los dólares que entran del No, campo, pero, a ver, claramente. primero, porque el dólar blue no forma precio. Segundo, porque además ya llegó a 195. Todos ¿Qué me los van a dólares contar? de la Argentina que ahora forman 162 forma precio y tienen que aumentar los precios cuando llegó a 195 y cuando hace un mes y medio estaba en el mismo valor. Pero, Hernán, Chamullo. pero pará, ¿por ¿por qué qué digo decís, esto? vos decís que es chamullo, pero esto pasa. No, pero Estamos en pasa- la Argentina. Pero No está pasa. muy bien la aclaración de por qué pasa. Pasa porque tenés una incipiente recuperación económica y el precio es el mecanismo de transferencia de ingreso por excelencia. A ver, ayer se discutió el Consejo del Salario. Sí, ¿Cuánto horrible. aumenta? 35%. Horrible. Yo vengo yo soy, no sé, vendo carne, supongamos, aumento 35%, estoy exagerando. Pongo un ejemplo, aumento 35%, me quedo con el esfuerzo de la discusión. Se acabó la discusión. Ya Entonces, está. ¿y eso cómo hacemos? Bueno, justamente lo que tenés que hacer es controlar los precios. Me parece que en este sentido, a mí ¿Y me pueden acusar de ¿alguien prehistórico. controla los precios? A mí me pueden acusar de prehistórico, pero lo que yo creo es que los controles territoriales sirven. ¿Para Y vos creo sirven, además- Agustín? Y creo además, No, mira, espérame que termine igual la me cosa. salgo oído porque no. Creo además que vos tenés que indagar Mirá, en Ahí- Apenas puedas, ponételo el barbijo Sí, ya me lo porque pongo. lo Pero me utilizamos. tomo No. un poquito de agua. Pero tenemos la- 4.000 años de controles de precios. Bueno, Jamás mirá, funcionó. yo- A los romanos les cortaban las cabezas a los panaderos que subían el pan. Tengo tiempo. ¿Y qué pasaba con el precio del pan? Subía más rápido, lógicamente. No entienden cómo funciona la inflación. Mira, yo sé muy fácil cuándo va a subir la inflación. Cuando viene un ministro de Economía y me habla con las cosas que me dice Hernán, yo sé que la inflación va a subir. Por eso el Bien. año pasado, cuando Guzmán Yo- decía lo que decía, nosotros Pero subió decíamos, cuando se liberó la todo. inflación Pero va a con Macri subir. subió. Vamos No, un poquito la menos que inflación, 4.000 años. cuando- La semana pasada, cuando nosotros la tenemos- decisión del gobierno, Pero- del gobierno Hernán, no de funciona. controlar lo que tenía que ver contra a las políticas de evasión con el tema de las exportaciones de la carne, hizo bajar en líneas 15% el precio de la carne. Y hoy, algo que veníamos diciendo nosotros de CEPA hace 4 meses, hoy multaron a Coto y bajó 14% el precio de la carne en Liniers. Y hubo más oferta. Lo digo para que los liberales no me digan que hay menos oferta. No sirve Hubo para más nada oferta. eso. No sirve, ¿Cómo no sirve ¿Por para qué no nada? sirve? No sirve para nada, pues está totalmente demostrado en Argentina. Todos ustedes lo saben. Todas las veces que pusimos control del precio, terminamos con un estallido. Todas las veces que pusimos control del precio, Pero, terminamos con un perdóname, estallido inflacionario. Y es más, los precios controlados son los que más suben. ¿Macri hizo control de precios? Macri hizo un programa parecido al actual en términos de monetario. Fue Digo, un porque hubo, despilfarro monetario. hubo una inflación muy importante Fue un y no despilfarro- había los controles fue un que está despilfarro haciendo este monetario. gobierno. Ahora Y mire, tenés, yo- de nuevo, hoy tenés, lo que quiero decir es un fenómeno, la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Cuando vos lo mirás monetariamente hizo lo mismo. Bueno, el Entonces, fondo no los dice controles no que sirven solo para nada. El Los fondo controles no dice sirven que la inflación porque- solamente es un fenómeno monetario. Pero lo Hasta es. el fondo lo dice. Es un fenómeno monetario de inflación y de demanda monetaria. Y cuando cada vez que tienes un ministro de Economía que te dice esto, la inflación baja a cero. En Argentina la inflación fue cero. Sí, claro, con Cavallo. ¿por qué tenemos 195 países en el mundo que no tienen inflación? Y hay 5 países que tienen inflación y Argentina siempre tiene que tener inflación. ¿Por qué?
Porque la inflación ¿Por qué es un siempre negocio. tenemos inflación en Argentina? Porque la Macri inflación es un tuviste negocio. misión cero. La inflación es un negocio que destruye a los más pobres. ¿Un negocio de quién? Es un negocio de los políticos para destruir a los más pobres. ¿La inflación a quién le pega? Yo me defiendo de la inflación. A todos nos pega. No, la pero inflación. algunos se nos podemos defender porque compramos dólares, vemos qué hacemos y qué sé yo. Pero perdóname, Pero a ver, el tipo que está en el campo, déjame que seguir tu recibe la razonamiento. quincena, Agustín, sigo no tu puede. razonamiento. Pero, Agustín- 42% de pobreza. Exactamente. Pero perdón, son todos votantes. Vos decís que van a hacer inflación para perjudicar a esa gente y que no los vote. Por supuesto que los perjudican. Los perjudican. No, está bien, los perjudican según tu porque razonamiento. ¿cómo es? Yo te pero explico si cómo- lo hacen con, déjame digamos, explicarte cómo es el pero mecanismo. Déjame terminar el razonamiento. Si lo hago con un ardid electoral Te lo y explico estoy el ardid perjudicando electoral. a los más pobres Por supuesto. y hay 42% de pobreza, Sí. no me va a votar nadie. Sí, porque lo que hacen es justamente, ¿qué es lo que hacen? Vos tenés un esquema donde la inflación no es el aumento generalizado de precios como dicen los libros. Eso no es cierto. La inflación hace que algunos precios suben antes y otros suben después. Lo último que suben, ¿qué son? Los salarios. Entonces la inflación sube por arriba de los salarios, están haciendo pelota a los asalariados. Eso es básico. Hernán. Entonces, ¿por qué? Pero déjame terminar Sí. un argumento. ¿Por qué lo hacen los políticos? Pues ¿quién reparte la plata? La maquinita imprime los billetes. ¿Y quién la reparte? Los políticos. Y ahí es donde compran los votos. Porque entonces vienen los políticos, te dan la IFE, te dan las cosas, imprimen billetes y reparten los billetes. Perdón, y le tengo que consiguen dar la los palabra a votos. Hernán porque está haciendo señas, mueve la cabeza, agarra Dale, papeles. dale. Todo respeto. No, a ver. Sinceremos una cuestión. Todos vamos al supermercado. Hay alguien que pone el precio, ¿no? Obvio. No es el gobierno. Es el Banco No. Central. Uno puede cuestionar la política del gobierno, pero alguien pone el precio. El Banco Alguien Central. va y pone el numerito que está ahí. No, y pero- la realidad, insisto con la cuestión, el precio te permite quedarte con una porción de tu salario o no quedarte con una porción de tu salario. Y ahí hay infinidad de herramientas. Yo traje una que es medio chiquita, la voy a leer. Esta es la misma mayonesa. Una está en precios cuidados, vale 53,58. La otra vale 77,69. Qué bárbaro. Mirá, ¿esto qué es? Eso no es inflación. ¿Es emisión monetaria? No, esto se llama avivada. Esto se llama avivada. Es un mecanismo No. para evadir el acuerdo de precios que ellos mismos firmaron, que la empresa firmó. Bueno, esto se repite a lo largo y a lo ancho. Hoy tenés una característica, sobre todo en la inflación de marzo. Está desvinculada del tipo de cambio. En general los economistas solemos hablar y decimos, bueno, hay una relación bastante directa, podemos discutir 70, 80, 90, cuánto está relacionado. Ahora, lo que está pasando es que hay un desenganche entre los precios y el tipo de cambio. Sí. Dos conclusiones. Sí. La apreciación cambiaria no es suficiente. Y segundo, si los salarios no son, el tipo de cambio no es, las tarifas no son, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La emisión La monetaria. avivada. Hay alguien que está remarcando. Es la puja distributiva. Hay que ponerle el cascabel al gato. No, mirá, yo te pregunto, en la Argentina no, tenés Cuando 20 ustedes empresas. hablan, Hernán, cuando hablas de control, digo, para traer un nombre propio, que todos conocemos en la Argentina, ¿hablas de un moreno? Pero yo creo que la política del gobierno es correcta. Lo que creo es que tenés que intensificar la discusión Claro. hacia adentro de la cadena de producción y comercialización. Porque además Nada. hay dos. Pero hay hacerlo en dos serio, Hernán. víctimas. Pero Hacerlo para, en serio para. también. Hay- El porque- año pasado, Bueno, pero hay dos víctimas. El año Una pasado, víctima somos nosotros. con La Hernán hemos otra discutido víctima, que en esto. general no se habla, es el El- pequeño empresario. Pregúntenle a la distribuidora cómo le va. Pregúntenle si el empresario oligopólico en la Argentina no le cambia la lista de precios todos los meses. Y además Bueno, le dice, te voy a pagar más tarde. ¿Es Y así, demás. Agustín? Déjame responder esto. Mira, el año pasado discutíamos esto con Hernán. Y yo le decía, la inflación va a subir, y él decía, la inflación va a bajar. Y la inflación subió. ¿Y por qué sube la inflación? Porque No bajó. no ¿Cómo funcionan. subió? ¿Cómo subió? ¿Cómo No, subió? La inflación ahora, ¿cómo no subió? La inflación el Pero año bajó. pasado fue 39% anual. ¿Y de qué ahora- venías? ¿Perdón? ¿Y de qué venías? Del 50, Estoy ¿no? diciendo del año pasado a este año, del año 2020 2020 a 2021. al 2021, la inflación subió. Y la inflación subió porque pasó del 39% el año pasado y el primer cuatrimestre de este año, anualizado, estamos en 60%. No, no estamos en 42%. No. Anualizado, no, disculpame. Pero vos estás previendo lo que va a pasar con la No, inflación no estoy- de acá a fin de año. No sabemos lo que va a No es pasar. así, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo matemáticamente. Sacá los últimos 12 meses y te da disculpame, 42%. Disculpame, no sabes hacer el cálculo. Entonces no lo digas, porque el cálculo es muy simple. No, ella está especializada, sí, pero no lo habla, sabe lo habla hacer, desde no lo su sabe hacer. El lugar y cálculo lo es, sabe muy vos tenés que bien. tomar la inflación de los 4 meses y lo tenés que elevar
para ver cuánto es la inflación anualizada. Es un cálculo matemático muy simple, matemática financiera, y te da 62%. Pero vos estás previendo, ni siquiera... No estoy previendo. Estoy diciendo que la inflación del primer... Tratá de entender lo que te estoy diciendo. Claro que te entiendo, pero es cerrado decir eso. No, la inflación de los primeros 4 meses anualizada equivale a 66%. Es decir, que la inflación mensual hoy es más alta que la inflación mensual del año pasado. Estabas en niveles de 2%, 3%, y hoy estás en niveles de 4,8% y 4%. O sea, la inflación mensual de este mes, de este año... ¿Vos suponés que el resto del año va a ser lo mismo que...? No estoy suponiendo nada, sí. Te estoy diciendo que hoy la inflación es más alta de lo que era el año pasado. Eso no voy a discutir diciendo. porque es una discusión inútil. Eso no es discusión, esos son datos. Lo que hacia el futuro... No tenés un dato de cuál va a ser la inflación de abril. ¿Vos sabés cuánto? Digo, tenés la... La inflación más de abril nosotros la calculamos, la estimamos en cerca de 4%. Bueno, la estimás. El mes pasado se equivocaron todos los que estimaban. No, perdón, sí, todos se equivocaron. El año pasado fue 4,8. Bueno, pero se equivocaron todos, pero porque ninguno le pegó. En todo caso. Entonces, pero se equivocaron o no se equivocaron. Lo que te quiero decir es que el año que viene va a haber más inflación que este año. Así como el año pasado les dije que iba a ser más inflación y hay más inflación. ¿Qué hago? ¿Compro dólares? ¿Qué hago? Decime qué hago porque ya que sabés pero, yo lo que recuerdo... Sí, a ver, Agustín está usando... perdón. Hernán está usando... Pará, porque usamos la calculadora. Hernán justamente estaba usando la calculadora ahí. Hernán, ¿cuánto es la anualizada real? Digamos lo que pasó los últimos 12 meses. La cuestión técnica de anualizar de esa forma presupone que vos en los otros 3 trimestres vas a tener la misma inflación que ahora. No, ni siquiera es lo que dice ella, tiene razón. ¿Qué quiere que te diga? Ni siquiera dije eso. Pero no lo decís vos, el cálculo lo dice. Lo que te estoy diciendo el cálculo que vos haces y que le decís a la gente, yo le cuento a la gente, significa eso. Lo acabo de hacer. Significa que la inflación ella sabe cómo se hace, yo también, vos también. La inflación de este cuatrimestre fue esa. No estoy hablando hacia el futuro. Ahora, si querés salimos hacia el futuro. Pero si lo anualizás, le estás sugiriendo a la gente para que el cálculo que vos decís de lo que no pasó es la presuposición de que se va a multiplicar 4 veces la misma cosa. Hernán, lo que estoy diciendo, lo que decís, ¿qué querés que haga? Es muy simple. La inflación era del 2-3% mensual y ahora es del 4 al 4,8. De todas formas, es más alta la inflación hoy. Yo te vengo escuchando, escuchando en el debate que vos decías, porque vos y algunos otros, Milei y compañía, vienen anunciando la mega devaluación hace un año. La inflación no pasó. Pero perdón. ¿Qué sé yo? La gente del otro lado debe estar enojada por los precios, pero no pasó la mega devaluación. Lo sabe también. Hernán, pues ya lo vivió. Agustín, ¿Qué es para vos una mega devaluación? Los tengo que frenar acá. Se termina el programa, al dólar no lo puedo frenar, pero lo freno a ustedes pero solamente porque se nos va el programa. La vamos a seguir, los vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias por estar acá en Fuego Amigo.